Muy bien, 7 de la mañana con 11 minutos. Gracias por la sintonía, los mensajes que recibimos a través de nuestra transmisión. Mucha gente que se ha enlazado con nosotros, los mensajes son bien recibidos. Las críticas, los comentarios, evidentemente, que alimentan y enriquecen este espacio de noticias. Cada mañana aquí en Majestad FM y su informativo a primera hora. Ya más abrigadito, ¿no, contertulio? Desde luego que sí. Claro. Mañana sí, frío. Y entramos además en calor con la tertulia, las entrevistas y el debate, ¿no? En torno a este transitorio y al consejo fijo definitivo ya, ¿no? Querido, esa es la riqueza del debate. Bueno, vamos a recibir a Sebastián Mantilla. Él es director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, CELAEP. Visita nuestra mesa de trabajo y con él vamos a hablar evidentemente de algunos temas. Hay expectativa porque, claro, dentro de la agenda de previsiones de reformas legales para los siguientes meses, recién terminaron las elecciones del 2019, creo que todavía no se cierra el proceso electoral, no estoy seguro si ya el CNE cerró el proceso electoral o la etapa o la época electoral, pero en elecciones los tiempos electorales son muy cortos y hay la expectativa hasta fin de año o no más allá de enero del próximo año que el país tenga una reforma integral al vigente Código de la Democracia. Porque si no se lo hace hasta enero del próximo año, no va a ser posible. La Constitución establece que se pueden incorporar reformas electorales hasta un año antes del proceso electoral y en 2021 tendremos elecciones presidenciales y de renovación de la función legislativa. ¿Cómo está usted, Sebastián? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, ¿cómo ve el escenario y el debate respecto de la yo creo que es inminente la reforma electoral, no digo posible, inminente. Lo que no estoy claro es cuál será la naturaleza y el fondo de esa reforma. ¿Cómo ve usted el ambiente? Bueno, el ambiente le veo positivo, pese a que igual hay actores políticos, igualmente académicos, que mencionan que la situación no es tan favorable a nivel de la misma Asamblea Nacional. Pero yo creo que, por ejemplo, la iniciativa del diálogo nacional, impulsada por la Vicepresidencia de la República, es positivo porque de alguna manera se están tratando, yo le diría, reformas y cambios fundamentales al Código de la Democracia. Hay que mencionar que ahorita en la Asamblea Nacional hay un informe para segundo debate que fue producto del trabajo de la Mesa de Justicia y Reforma del Estado, pero que ese informe de alguna manera no tiene o no incorpora elementos que yo diría de peso, fundamentales, que pueden de alguna manera ayudarnos a que a través de la reforma de la ley, el Código de la Democracia, tengamos un mejor tipo de democracia, una fortaleza de las instituciones y tengamos elecciones justas, competitivas, libres, que de alguna manera esa situación no se ha dado en los últimos años. O sea, creo, hay un tema que me parece a mí ahora mismo es transversal a propósito de lo que sucedió en la última elección del 24 de marzo. Esa avalancha de candidaturas, ¿no? Más de 80,000 candidatos en todo el país para las elecciones seccionales y el Consejo de Participación. De ahí mi duda es qué mecanismo, qué herramienta legal se puede utilizar para tratar de regular ese tipo de caos, ¿no? Esta vorágine de organizaciones políticas que yo no sé qué tan legales sean al momento de revisar su constitución, porque hay tantas firmas como para que existan 200 organizaciones políticas en este país. ¿Qué se tiene que hacer para regular y controlar eso? Pero a eso se debe, al aparecimiento de un número importante de organizaciones políticas, tanto partidos como movimientos, se debe, yo diría, de acuerdo a mi punto de vista, a dos motivos. Por un lado, una cierta laxitud de parte de la ley en el sentido de que no existe, digamos, como de alguna manera umbrales de entrada y de salida para permitir un poco que se cierne de elección a elección partidos, movimientos nacionales, locales también. La otra es que igualmente, si usted ve, existen 278, creo que son organizaciones políticas, partidos y movimientos a nivel nacional. Sí, la mayoría partidos y movimientos nacionales, partidos provinciales, partidos cantonales, movimientos provinciales, cantonales y hasta parroquiales. Sí, entonces la mayor parte, digamos, está a nivel de provincia, a nivel de cantón y a nivel de junta parroquial. Pero yo le diría que aunque sobre ese tema específico la ley no lo trata de manera como contundente, de manera importante, creo que igualmente la aplicación de la ley, mire usted, o sea, a veces también un poco insistimos en que necesitamos leyes, nuevas reformas, pero la ley como tal nos aplica. Y yo le diría que la explosión de una cantidad de partidos y movimientos políticos se debe a que también el Consejo Nacional Electoral, el anterior y el actual, dieron autorización para la creación de nuevos movimientos sin mayores, digamos, requisitos. Pero ¿qué mayor requisito que la entrega de firmas? Es una tarea monumental y súper
cansona, ¿no? Titánica. Claro, pero tome en cuenta, por ejemplo, un cantón pequeño en una provincia, digamos, donde existen una serie de cantones, la población que llegue, por ejemplo, a 10.000 o que sea 5.000. Usted necesita, que le digo, a veces cientos de firmas nada más. Entonces, con un número mínimo de firmas, usted ya tiene un movimiento que ese movimiento le permite ya trabajar a nivel provincial. Entonces, creo que en ese sentido hay que regular. Yo diría que, por ejemplo, dentro de las reformas debería procurarse que se fortalezca el sistema de partidos y que tengamos organizaciones políticas nacionales y provinciales. El tema de la creación, igualmente, por ejemplo, de movimientos a nivel parroquial, le veo como complicado. Me parece que eso está de más. Está de más, exactamente. Y el reto que usted tiene o divide o fragmenta demasiado el voto, a la final también genera crisis. Una de las crisis, digamos, críticas y malestar que generó en la ciudadanía no solo ha sido la existencia de 78.000, 80.000 candidatos, sino también la dispersión de una serie de organizaciones políticas que a veces no necesariamente, digo yo, miren, no necesariamente representan a sectores. Yo diría que eso le quería decir, Sebastián. De hecho, a la crisis de los partidos, yo creo que esto ha sumado es a la crisis de la ideología, que es algo que tú tanto hablas y que tanto dices es necesario. Yo también creo que es necesaria la consistencia ideológica de los actores políticos. Yo por eso creo en el régimen de partidos. Pero mira lo que acaba de decir Sebastián, o sea, este tema de la dispersión de organizaciones, claro, yo del Partido Liberal voy y me armo mi otro partido con otro grupo de liberales, después nos peleamos y me armo otro movimiento, finalmente hay una dispersión de la propia ideología, ¿no? Así es, entonces creo que igual, o sea, no solamente yo le diría que afecta, por ejemplo, el tema del fortalecimiento de partidos que realmente tienen una solidez ideológica, una propuesta, por ejemplo, de cambio del país, sino también se da mucho para el tema de la corrupción. Y ahí un poco relacionamos el tema de la aparición de una serie de partidos con el tema del financiamiento de las campañas electorales y el financiamiento de las organizaciones políticas. Ve usted que una de las críticas que se ha dado, incluso hemos conversado con actores políticos, de que hay en épocas de campaña, por ejemplo, se crean movimientos y claro, al tener una franja que usted recibe, digamos, una franja electoral para pautar en medios, resulta que a veces eligen a ciertos medios y a veces se da una especie como que el mismo medio de comunicación le devuelve o le da un vuelto al candidato, es decir, generándose situaciones de corrupción terribles, principalmente, claro, en medios televisivos y también radiales. Pero creo que sobre el tema de las organizaciones políticas es uno de los temas que hay que tratar en estas reformas, pero también hay otros temas de fondo que no están, por ejemplo, en este proyecto de segundo debate, como es el tema de posiblemente revisar el tema de los distritos. En el caso, por ejemplo, de Pichincha, Manabí y Guayas existen distritos, y esos distritos lo que ha hecho más que nada ha ayudado más bien a la concentración del voto. La idea sería más bien regresar y que regresemos, digamos, a los distritos que eran antes como provinciales, que se revise eventualmente el método de asignación de escaños, no posiblemente el de Jón, sino puede ser el de Webster o el de Jare, para que sea un poco más proporcional, pero también igual hay otros elementos que se podrían incorporar en esta ley que no tienen, por ejemplo, temas de sanciones más estrictas por el tema del uso de recursos públicos, el tema de financiamiento de relaciones políticas, el tema del calendario electoral, que esté claramente siempre exista la posibilidad de tener un calendario electoral para las elecciones políticas con tiempo, sepan cuáles son los plazos para presentar candidatos, que se realice, por ejemplo, y exista procesos de democracia interna, que prácticamente eso ha sido una fachada. Eso es letra muerta en el Código de Democracia. Pues ahí en el Código de Democracia se establece, por ejemplo, las elecciones primarias en las organizaciones políticas, y creo que aquí en los últimos tiempos solo hubo un ejercicio, ¿no? Un par. Sí. Recuerdo aquella para elegir al candidato a la alcaldía de Quito en Alianza País entre Chiriboga y Barrera, ¿no? El 2009. Y después esas convenciones en las que entraban en un estadio y decían, a ver, levante la mano, todos levantaban, ya está. Claro, era el candidato que decía Correa y todo el mundo levantaba. Claro, el tema es que eso dice el Código de Democracia, pero se lo maneja de forma muy flexible. Bueno, yo le diría, si usted ve el mapa electoral a nivel mundial, digamos que hay modalidades para poder hacer internas. La una, claro, que es lo que implica, digamos, un paso mucho más institucional, que incluso, por ejemplo, usted ve que ya los mismos candidatos ya en las internas se van de alguna manera ya cirniendo. En el caso, por ejemplo, vea el caso de Estados Unidos, tanto en el Partido Republicano como el Demócrata se hacen internas y de alguna manera ya ahí van quedando un candidato que va a tener mayor fuerza, pero eso se hace a través de votaciones, la gente asiste y vota. Pero también, claro, hay la posibilidad, y en otros países también se da, donde uno convoca una convención, una asamblea general del partido, quién sabe, a un estadio o a un coliseo, y ahí se hacen propuestas. ¿Quién vota por un candidato, por el otro? Y ahí es el que alza la mano y ese va.
son, digamos, como de alguna manera modalidades para, digamos, que pueden seguir los partidos políticos para designar sus autoridades, que no es, digamos, es válido, está en la legislación, se hace en algunos países, pero yo le diría que los partidos, digamos, que utilizan internas, con votaciones internas, digamos, son partidos que comienzan ya a institucionalizarse, que son más sólidos. Ahora, hay dos temas también que son muy coyunturales. El uno, el uso de recursos públicos para la promoción electoral. Una organización, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que la dirige Mauricio Alarcón, propuso, nos lo dijo aquí incluso, antes de hacerlo formal, ¿no? Una reforma para que los candidatos que saquen los más bajos porcentajes devuelvan ese dinero. Yo no sé qué tan factible sea eso, o de una vez por todas cortarles cualquier tipo de asignación pública para la campaña. Y por otro lado ¿se puede regular lo que hoy hemos tenido como denuncia, el tema de los aportes de empresas privadas a las campañas electorales para a futuro beneficiarse con posibles contratos con el Estado? Bueno, el segundo tema que usted lo plantea es un tema que es necesario hacer, que debería tratarse en una norma, que deberíamos procurar, por ejemplo, que los dineros de la corrupción, pongamos el caso de Arroz Verde, que creo que ese es un caso que generalmente se lo vincula con el tema de financiamiento de las campañas, claro. Pero a la final, si ustedes ven y analizan el tema de fondo, no es un financiamiento de las campañas, sino financiamiento de las organizaciones políticas o de ciertos actores que controlan ciertas organizaciones políticas. Se aprovechan de que hay un proceso electoral para decirles: mira, empresa tal, o de Brecht, ¿sabes qué? Si me ayudas o aportas, yo te voy a ayudar con los contratos que vienen luego. Pero a veces ni siquiera esos dineros han ingresado en la contabilidad de los partidos, ni en procesos electorales, ni a veces ni en procesos, cuando no están en proceso electoral. Claro, porque por este tema del cruce de cuentas. Sí, tal, ¿no? Entonces creo que ese es un tema importantísimo, pero no es tan fácil, digamos, como de normarlo. Creo que en ese sentido se está trabajando ahorita en esta mesa, en la mesa de democracia y reforma del Estado, para tratar de mejorar los controles y tratar también de regular el tema de los aportes tanto del sector privado y público digamos, en las campañas electorales. Pero está mal eso, digo, le pregunto, Sebastián, está mal que se aporte sobre todo desde lo privado, lo público ni se diga, o sea, ver prefecturas o secretarías como la de la reconstrucción involucradas en el tema de asignación de recursos públicos es un tema reprochable, pero digo, en lo privado, incluso no sé si se podría regular el lobby de estas empresas privadas con las organizaciones políticas, porque me parece que algo similar ocurre, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? Durante el proceso de recaudación. Pero yo de fondos. tengo ahí, y nosotros como CELAEP hemos debatido algunos temas al respecto, y creo que incluso yo tengo una propuesta que puede ser un poco más radical. En el caso de Noruega están prohibidos los aportes privados en las campañas electorales, prohibidos. Lo único que usted tiene es el acceso a simplemente pautas que ni siquiera tienen un costo, que ni siquiera son facturadas de parte de los medios de comunicación al Estado o al Consejo o al organismo que organiza las áreas. Son gratuitas y usted tiene sí derecho en ciertas franjas, a ciertas horas, ciertos momentos a que saquen algo, alguna formación de su partido, de su organización política. Claro, hay países como el caso de Estados Unidos donde no existe límite del aporte privado. Y ahí, en cambio, hay una situación de que no genera, digamos, una situación de equidad y, digamos, de libre competencia entre organizaciones políticas. Y a veces resulta que la organización política que llega al poder es la que tiene la más gruesa chequera o un gran financiamiento del sector privado. Entonces creo que eso se ha dado ya no solamente en el caso del correísmo, y el caso Arroz Verde lo menciona, sino también ha sido una mala práctica desde el retorno a la democracia desde hace 40 años en el país. ¿Cómo deberíamos regular? Yo diría eventualmente mi propuesta, porque es bien difícil. Si usted dice, bueno, muy bien, elevemos eventualmente el nivel del gasto privado, digamos, el aporte del gasto privado a las campañas electorales para que de alguna manera no se fluya por otros lados y a la final eso esté y sea una cuestión transparente. Va a ser bien difícil, o sea, pienso que es muy complicado, pero hay mecanismos, supongo que igualmente en la misma mesa veremos cómo se puede ir tratando esa situación. ¿Usted cree que se debería eliminar el sistema de franjas publicitarias financiadas por el Estado y que sean las propias organizaciones que
financien el pautaje publicitario? No, yo quisiera decirle a usted como representante tal vez de esta radio, la radio no debería recibir un solo centavo ni del privado ni del público. Primero porque debería prohibirse el financiamiento privado en pautas en procesos electorales. Y ustedes como medio de comunicación que tienen el espectro radioeléctrico como radio o como de televisión, en épocas electorales deberían abrir espacios para que se promocione, pero eso sea administrado por un Consejo Nacional Electoral, es decir, que no haya plata de por medio, para que eventualmente, claro, como se sabe que existe, por ejemplo, $50 millones para el próximo proceso electoral, y eso entre las distintas organizaciones políticas tendrán que de alguna manera repartirse entre televisión y radio. Y usted ve que ahí viene la situación, lo que le decía, de que como candidato me dicen, ¿sabe qué? Yo quiero pautar en Majestad porque a mí me dan el 30% devuelto, o más bien me voy a otra radio de quién sabe, que es muy conocido, que es conocido en ciertos sectores, y ahí me devuelven el 50%. Para evitar situaciones de ese tipo, yo diría, lo más sano es de que no haya plata de por medio. Oiga, si usted supiera las cosas que nosotros nos enteramos en época de campaña y que nos las contaban los candidatos en estos micrófonos, porque nos decían, ustedes son de los pocos que no nos han pedido claro, sí hay, pero yo le digo porcentajes nosotros aquí hacemos periodismo, no somos ni administradores de la radio, ni gerentes de la radio, ni dueños, ¿no? Claro, no, yo le comento eso porque se da en ciertas radios y en ciertos medios de comunicación. Los candidatos de aquí nos lo dijeron. Y a veces, que le digo, no se da ni siquiera con el mismo medio, sino con las mismas agencias de publicidad que son las intermediarias. Entonces, a la final, es la agencia de publicidad la que se acerca al candidato, esa agencia habla con un grupo de radios o con la televisión y le dice, te voy a mandar tal pautaje. Y es a veces la agencia de publicidad la que hace estas situaciones un poco cuestionables. Sebastián, para ir cerrando, ¿cree usted que alcance el tiempo hasta diciembre para aprobar esto? ¿Usted cómo le ve el ambiente político? ¿Cómo lee lo que está pasando en la política? Bueno, ahí hay dos cosas, ¿no? Por un lado es cómo se avance por ejemplo, en este espacio interesante. En el diálogo. En el diálogo nacional y específicamente en la mesa de democracia y reforma institucional. ¿Usted está participando en esa mesa? Estamos participando en esa mesa con representantes de la sociedad civil, academia, igualmente partidos políticos. Yo creo que hay la voluntad de avanzar en un acuerdo y por ejemplo, en el caso del Código de la Democracia, tener una propuesta que posiblemente, no sé si esté a finales ya de agosto o inicios de septiembre, en el tema de lucha contra la corrupción, que es el otro eje, igualmente plantear ciertas reformas en ciertas leyes que es necesario, e igualmente en el aspecto, por ejemplo, de la organización del poder, que exista también igual un pronunciamiento sobre qué va a pasar eventualmente, por ejemplo, con el quinto poder. Yo, en cambio, saludo la iniciativa del mismo presidente de la Asamblea, creo que es una propuesta ponderada, creo que es una propuesta que en términos jurídicos es la más aceptable. La de no eliminar el Consejo, pero sí restarle la atribución de designación de autoridades de control. Si usted lee la Constitución desde el inicio hasta el final y dice, le vamos a eliminar el quinto poder, entonces yo le diría, tiene que eliminar el quinto poder, pero eliminar el artículo que está en el capítulo 1, en el título 2, en el título 3, tiene que volver a hacer una nueva Constitución. En estas circunstancias... O sea, sí cambia la estructura del Estado. Claro. Entonces, en estas circunstancias, lo más práctico, y esa fue una propuesta que modestamente la propuse en septiembre del año pasado, de que lo más lógico, en lugar de eliminar el quinto poder, sea de quitarle estas atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana en términos de designación de autoridades de control, y que se dedique eventualmente, quién sabe, a hablar de corrupción, o que se dedique a hablar de transparencia, o que más bien promueva iniciativas, por ejemplo, de mejorar la transparencia de todas las instituciones del Estado. Entonces, yo creo que igualmente sobre el tema de la organización del poder y sobre el tema del quinto poder habrá una propuesta. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en términos, por ejemplo, de la Asamblea Nacional? Yo espero, por ejemplo, que esta mayoría que ya se ha ido o se va consolidando se fortalezca un poco más y que eventualmente los mismos asambleístas, pensando más que nada en el futuro del país, de que hoy es un momento un momento importantísimo para eventualmente hacer ciertas reformas y cambios. Pensemos en que en este aspecto, no solamente el tema de economía y generación de empleo, en el tema, por ejemplo, de la salud, de la seguridad social, sino el tema de la democracia y de la reforma institucional. Les digo, sin democracia, sin instituciones, el país no puede desarrollarse. Entonces es una pata más de la mesa que es importantísimo. Y en este caso, invitaría a que los mismos asambleístas, dejando a veces de lado el tema de las conveniencias políticas, los temas electorales, que a veces dicen, si es que me pronuncio bien o mal, me va a afectar políticamente en mi cantón, en mi provincia, más bien vean en términos ya de largo plazo y en términos de país, de la necesidad de aprobar esta ley. E incluso, si eventualmente no existen los votos, y se aprueba
eventualmente solamente con ciertas reformas, como cosméticas, digo yo, que están un poco en el informe de segundo debate, también hay que pensar en que el mismo presidente de la República tiene poder de veto y puede después devolver ese mismo proyecto de ley incorporando, eso sí, elementos claves que se han tratado en esta mesa y que son fundamentales que se incorporen en el Código de la Democracia. Si sigue persistiendo el debate en torno a la existencia o no del Consejo de Participación, lo ideal sería ir a una constituyente, o esto se resuelve con una consulta popular como pretenden promoverlo ciertos notables de la sociedad de este país. Mire, o sea, yo le diría que tal vez, por ejemplo, lo ideal puede ser, quién sabe, una constituyente, pero políticamente no es viable. El correísmo y el señor presidente Rafael Correa quiere una constituyente no para tratar este tema, sino cómo hace para volver a regresar el poder y acomodar las cosas a su modo. Es decir, todo el tema de revisión, todo lo que se hizo en este año con el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, revisar todos esos temas. Por eso el correísmo, la bandera de lucha del correísmo es el tema de la constituyente. Entonces creo que ese tema... Pero verá que en Yamora este momento también decía hace tiempo que era necesaria una nueva constituyente en Ecuador. No creo que coincida tanto la visión. Bueno, Correa yo quizás creo que ahora porque le adapta a sus condiciones políticas. Yo le digo, no es el momento político. La otra, por ejemplo, una consulta popular, si es que el mismo presidente Moreno más bien hubiera sometido en la misma consulta popular del 4 de febrero el tema de la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, eso hubiera sido loable. Pero ahora ya igual, ve usted, se vienen medidas económicas, hay un acuerdo del FMI, no es el timing. No es el timing. Ahorita la única alternativa medio viable es el tema de que a través de la misma Asamblea Nacional se elimine esas atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para la designación de autoridades de control, que vuelva a la Asamblea Nacional. Sí, eventualmente uno dice, sí, la Asamblea Nacional y los congresos de todo el mundo no tienen, digamos, siempre la muy buena imagen que queremos, siempre están muy criticados, siempre están muy afectados en su imagen, pero así es como se designan autoridades de control en casi todos los países del mundo, pasa por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es la expresión del pueblo, ahí están representados y son, están representados asambleístas de todas las provincias y ellos, están para representar a cada uno de los ciudadanos y creo que es la instancia la más conveniente para... ¿No se está sembrando, Sebastián, mucho miedo en la amenaza del correísmo, de Correa? O sea, sigue el país y eso a mí me genera una profunda preocupación de que no estamos viendo para adelante, sino seguimos mirando el retrovisor y viendo la amenaza de Correa. Yo noto un temor de parte de la clase política de la figura de Correa. El país es más que Correa, pero seguimos pensando solo en él. Y no solo sus simpatizantes, sino sus detractores son los que más piensan en Correa. O sea, yo hoy coincido con usted, o sea, yo creo y coincido con usted. O sea, Correa es un actor político importante, pero está disminuido. Y creo que no está completamente neutralizado justamente por el accionar de la oposición. Pero lo tienen omnipresente. Exactamente. Entonces, mire, la crisis de Venezuela no se da por el madurismo o por el chavismo, sino se da también por el tipo y clase de oposición que tienen en Venezuela, que es de pena. En el caso del país y del Ecuador, creo igualmente que las organizaciones políticas, pese a toda la crisis y todo lo que pasó durante el correísmo, no han reaccionado y no están a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido deberían tomar la iniciativa, deberían asumir el liderazgo y ser, digamos, una alternativa política para el país, para ya de alguna manera pasar la página y que el correísmo ya no sea una opción en los procesos electorales, sino que el correísmo sea una opción para que se sienten ante la justicia y respondan por los cerca de 60,000 millones que se le robaron al país. Sebastián, gracias por el tiempo, por la gentileza, por el aporte. A Sebastián Mantilla, director ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, aquí conversando con nosotros. 7 de la mañana, 34 minutos.